Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener un nuevo encuentro del laboratorio astrológico y hoy nos toca la mecánica de las lunas en Leo. Como siempre y es costumbre, hacemos una breve síntesis acerca de qué observamos cuando observamos los mecanismos lunares. ¿Por qué decimos mecanismos? Porque hay una estructura que en principio es blanda cuando nacemos y tiene la función protectora. Y luego lo que va pasando con en la interacción con el afuera, es que va endureciéndose y haciendo más notoria, más marcada la huella, la herida que tiene cada mecanismo lunar. ¿Y por qué hablamos de herida? Porque en principio ese lugar que es de protección lo que hace es mantenernos a salvo y seguros, por supuesto, del exterior, de lo extraño, de lo peligroso, de lo duro, para cada una algo distinto, y cumple muy bien esa función en el primer momento de nuestra vida. Luego, que siga permaneciendo activa significa que sigue repitiéndose, replicándose de la misma manera que aprendió a replicarse al principio como una forma de protección, entonces cierra. Cuando cierra, lo que hace es justamente no permitir esto que necesitamos tanto las personas, y es crecer y hacernos adultas mientras vamos teniendo experiencias. Por lo general, lo que vamos haciendo es aumentando nuestras formas de defensa, nuestros mecanismos regresivos, justamente porque nos cuesta muchísimo, nos cuesta mucho hacer procesos que son de transformación, de cambio, y con esto hablamos de crecimiento. Entonces, para la mayoría es mucho más sencillo quedarse en los lugares ya conocidos, que posiblemente son lugares infantiles o que se gestaron en nuestros primeros años de vida, y entonces nos sentimos como seguros y protectores. Así como a nuestros padres los sentimos de la misma manera, seguros y protectores. Esto es así, esto es real. Solo que al crecer, al hacernos adultos, mucho se trata de ir más allá de esos primeros momentos, de esas primeras experiencias y de esas primeras respuestas. Entonces, continuar la vida significa también dar respuestas creativas a lo que nos va ocurriendo. Respuestas creativas son respuestas nuevas, que no están signadas, marcadas en una primera instancia o en unas primeras experiencias, sino que son respuestas que se van articulando con lo que pasa afuera. El afuera siempre es dinámico, la vida es dinámica, aunque pensemos que nos pasan las mismas cosas con frecuencia. Lo dinámico de la vida es que nosotros podemos ir mm, respondiendo y registrando e interactuando de un modo diferente cada vez. También me parece súper interesante esta luna en Leo, especialmente porque de alguna forma la energía leonina va a tocar lugares que son comunes a todas las personas, a los seres humanos, porque la energía leonina es la que conforma el yo. Entonces, de ese modo, hay algunas formas que tiene esta luna que son bastante comunes o que nos incluyen a muchas personas, y esto tiene que ver con esto de la individuación, el poder constituirnos más allá de nuestra familia de origen, vamos a decir, y de poder encontrar nuestro propio lugar en el mundo. Entonces, lo leonino nos interpela desde este lugar, desde el lugar en que cada uno de nosotros, que tenemos algo de la energía, de todas las energías en nuestra carta, y por lo tanto nuestra estructura energética, necesitamos hacer estos pasos de crecimiento para poder encontrar nuestro lugar en el mundo. Cuando se trata de un ascendente en Leo, esta dinámica, como hemos visto, se presenta con muchísima fuerza, con muchísima dificultad para la persona que tiene el ascendente en Leo, porque toda la vida se va a tratar de eh, encontrar una nueva forma, un nuevo modo de estar en un lugar propio.
¿sí? Y a la vez, para cada uno de nosotros, esta resonancia con la luna en Leo nos va a interpelar en un aspecto que es muy relación cáncer-Leo. También pensemos que esta luna viene después de la energía canceriana. Entonces, lo canceriano nos invita a la pertenencia, a esta seguridad protectora que conforma la familia, el hogar, las personas que conocemos, los ámbitos conocidos, y de alguna manera ese cierre, ¿no? Que nos identifica, o mejor dicho, que constituye un nosotros diferente de los otros. Cuando aparece la energía leonina, aparece con esta fuerza, con esta vitalidad solar, ¿no? Leo está regido por el astro mayor, mm, todo gira alrededor del Sol. Entonces, de ahí empieza a constituirse esta energía y necesita con mucha fuerza salir de este ámbito familiar de la tribu para poder encontrarse con sus propias aventuras, con su propia fuerza, con su propio entusiasmo, con su propio proyecto de vida, con todo lo que está esperándole ahí que no sabe de qué se trata. Entonces, la energía leonina eh, invita a mostrarnos esto, ¿no? Que es la metáfora, la misma metáfora que sucede en el sistema solar. Hay un centro, que es el Sol, un centro radiante, con mucha fuerza, con mucha potencia, y que magnetiza, y no puede entenderse este centro sin la periferia. Entonces, eso que irradia, la energía leonina, irradia justamente para este entorno que es la periferia. Entonces, ¿de dónde viene la creatividad leonina? Pues viene de ahí, no viene de sí misma. Es una cosa que está bueno tenerla en cuenta y que tiene que ver con la energía de Leo, y es que no es que solo la irradiación proviene desde el centro, sino que es una estructura preparada para poder hacer feedback con el afuera, con el entorno, y entonces en ese feedback es que surge la creatividad. Entonces no se entiende el centro sin la periferia. Bueno, vamos a pasar a hacer unas anotaciones sobre todo esto, especialmente, ¿no? Para que nos quede registrado y que en algún otro momento que necesitamos hacer un repasito de qué se trata la luna en Leo, si conocemos a alguien con luna en Leo, o si de pronto, bueno, aparece, ¿no? En nuestra escena una persona que registremos como con estas características, podamos también tener en cuenta justamente eh, a qué son sensibles las lunas en Leo, ¿sí? Entonces dijimos que Leo es centro y periferia, es irradiación, solaridad, vitalidad, es la energía de los reyes, de las reinas, ¿no? Entonces, allí también vamos a tener una clave súper interesante de cómo se constituye la mecánica de las lunas en Leo alrededor de esto, ¿no? El tema de la valoración personal es muy importante, el tema de la individuación. Si lo pensamos otra vez, justamente la energía del Sol, del Padre, de Leo, es la que nos permite hacer contacto con algo que está más allá de este ámbito primario y que al principio para la mayoría suele ser simbiótico, que es el de la madre, ¿no? La energía acuática de la familia de origen, de la tribu, es una energía simbiótica, es energía canceriana. Entonces necesitamos de la energía de Leo para poder hacer un corte, una separación y para poder individuarnos y distinguirnos de otro, ¿no? Entonces también es energía de distinción, de lo personal, de la persona, del yo, por supuesto del ego, ¿no? Em, y por supuesto también como tiene toda esta alta vitalidad, todo lo que sea expresivo y manifestante
va a tener que ver con la energía leonina. Bueno, ¿qué pasa con las lunas en Leo? Lunas en Leo. El ambiente en el que nace una luna en Leo es un ambiente afectivo muy, con muchas muy preparado para la llegada de este ser, esta niña o este niño que tiene una luna en Leo. Entonces, esto, ¿no? Esto es súper importante. Va a ser muy bienvenido. Y uso el muy, ¿eh? Muy bienvenido, bienvenida. Bueno, bienvenido, bienvenida. Como esperado, deseado, pero no deseado como la luna en Aries, sino desde el lugar de, esto es justo lo que necesitábamos para que nuestro espacio se llenara de luz, ¿no? Viene con luz, alegría y una revitalización del sistema familiar. Con todas estas características, imagínense cómo se siente ese niño, esa niña, ese bebé con luna en Leo. Se siente totalmente hipervalorado, hipervalorado, valorada, como si fuera realmente un bebé rey o bebé reina. O la metáfora puede ser la del príncipe, mejor dicho, príncipe, princesa, porque quien va a ser, quien se va a constituir en este rey, reina, para hacerlo así mejor, de princesa, ¿verdad? Porque quien va a ser la reina va a ser la madre. La reina madre es la persona que lo trajo al mundo. Entonces, a partir de eso, la vida del niño se va a constituir desde este lugar en el que eh, es súper es súper querido, festejado, alentado en sus espontaneidades, en sus cositas, en la sonrisa, en el que, ay, dijo esto, ay, dijo aquello, ay, sonrió, ay, miró para allá, ay. O sea, es como que todo el mundo va a tener esa atención especial de este niño y entonces desde el principio va a entrar en resonancia con eso, ¿no? Como va a tener, va a ser, va a concentrar la atención de todos y todas los que forman parte de esta familia. ¿Sí? Entonces, es como que la sola presencia del niño o de la niña vitaliza el entorno. La sola presencia vitaliza el entorno y lo llena de estas cualidades, ¿no? Es como, y lo llena de estas cualidades de luminosidad, de alegría, de vitalidad, etcétera, ¿cierto? Y entonces es como que cumple, cumple con las expectativas de todos, del entorno, cumple con las expectativas de ese ámbito, ¿no? En el que nació, entonces cumple con las expectativas de quienes lo rodean. Ahora, no es que cumple las expectativas porque hace algo especial. Digamos que acá, y esta es la mayor dificultad, o sea, de aquí nace la mayor dificultad para los Leo, es por haber nacido, solo por haber nacido, el teclado, que está muy lejos, solo por haber nacido es especial. No tiene que hacer nada.
como por ejemplo la luna en Aries que tiene que hacer para que lo quieran, o la luna en Géminis que tiene que ponerse en esa situación de diálogo permanente, de estar usando palabras o de explicarse o mostrarse inteligente, vamos a decir, o la luna en Tauro que tiene que mostrar esa confianza, esa solidez en lo material. No, acá no hay nada que tenga que hacer para ser querido, adorado, adorado, no tiene que hacer, no tiene que hacer nada, voy a ponerlo, para ser adorado. Solamente por nacer ya entra en contacto con esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, puedes ocupar con mucha facilidad el lugar de favorito, favorita o favorito en ese entorno y recibe un mensaje que es que él, este niño o niña, es que se trata de alguien especial, único y diferente. Entonces, para que esto se consolide, lo que tiene que pasar también es que haya una reina madre, que es la que lo trajo al mundo, y como que lo presenta. ¿Vieron cuando los reyes salen a los balcones de sus palacios y dicen, acá está mi heredero? Bueno, esta sensación, ¿no? De ser presentado como el elegido, el designado, el que posee todos los atributos. Entonces, lo presenta eh, investido con atributos, investido con atributos reales, ¿sí? Eh, corona, capa y cetro. Van viendo que esto es todo lo que va viviendo en su primera infancia. Imagínense cuál es el registro de una persona con esta luna. ¿Sí? Entonces, cada vez que se despierta está rodeado por un montón de ojos que lo están adorando. La mirada de la madre, por supuesto, es la primera que lo mira como si fuese la cosa más increíble que ha sucedido en la Tierra. Y entonces este ser empieza, eh, empieza a naturalizar, y ahí es donde se instala el mecanismo, ¿qué cosa? Que este homenaje es totalmente natural. Empieza a naturalizar el homenaje. O sea, el ser permanentemente homenajeado como un príncipe o una princesa. Entonces, aquí es donde empieza a constituirse el mecanismo de esta luna. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, la primera etapa del campo energético en el que nace este niño, ¿no? Provoca en él una respuesta. Voy a poner el campo energético, provoca una respuesta, un feedback, a eso le llamamos respuesta, una respuesta por la que se transmite una alta valoración e importancia personal. Bueno, esto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué entiende el niño? La señal de que soy querido, porque siempre hablamos de esto, de que la luna lo que hace es conectar con la forma en que nos sentimos queridos, cómo nosotros queremos, cuáles son nuestros lugares, nuestros sitios, nuestras relaciones que afectivizamos o qué es lo que afectivizamos, dónde ponemos nuestro cariño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a registrar? La señal de que soy querido por ser, ¿sí? Soy querido en esto, ¿no? Hay amor y seguridad permanente a mi alrededor. ¿Y por qué? Solamente porque existo, porque estoy acá. Entonces, no tengo que hacer nada, no me lleva ningún esfuerzo, sino que
voy mamando toda esta energía, ¿no? Esta valoración e importancia personal, y esa es la señal de que soy querido solamente por haber llegado al mundo, por haber nacido, ¿sí? Ahí es donde se registra amor y seguridad. Como no está obligado a hacer nada, es como, es más fuerte esta sensación de sentirse querido, querida, como un hecho natural. Entonces no es demandado, no se le está pidiendo que haga, como les decía hace un ratito, sino que ya y en la infancia, ¿no? La infancia de esta persona, de este ser, voy a poner, suele ser o suelen darle mucho de esto, ¿no? Mucho de importancia, adoración, eh, el, importancia, adoración, centralidad, y no necesariamente de la madre, porque siempre acuérdense que vemos eso, no es necesariamente de la figura materna, pero sí muy posiblemente eh, de una figura femenina, ¿sí? Entonces no necesariamente la madre y sí de una figura femenina, que puede ser una tía, una abuela o la niñera, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tuviera la nana Fine como una figura así muy llamativa, eh, muy que atrae las miradas y que hace que la cosa gire alrededor de. Entonces, de algún modo, los demás, eh, puede que después nazcan otros hermanos y que los otros hermanos tengan alguna importancia dentro de las funciones solares, vamos a decir, pero mientras tiene esos pequeños momentos, de los primeros momentos de su vida, quiero decir, recibe toda esta atención que los demás no la, no la tienen y, y bueno, a él o a ella, a ese bebé, a ese niño, le es conferida sin condiciones, o sea, no tiene que hacer nada. Y esto de que sea incondicional es justamente la mayor dificultad luego para ir a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le sucede? Antes de pasar a lo que iba a decir, voy a decir algo más con relación a la figura femenina. Cuando veamos la energía de Leo desde el ascendente, lo que notábamos es que había una figura paterna, una figura masculina, muy solar, muy importante, y que justamente el desafío para el ascendente en Leo era encontrar su propio lugar sin tener más allá de esta figura, ¿no? De una figura que se le impone y que de alguna manera le da una sensación de que nunca voy a llegar a ser como esa persona. Acá no existe eso, y eso también hace que sea este mecanismo así como más complicado en términos de crecimiento y de pasos hacia la adultez, porque acá existe, existe una figura femenina que lo centraliza todo, centra- que lo centraliza todo y que también de alguna manera lo que hace es tener toda la atención de, de esta, ahí está, eh, que genera una figura femenina que lo centraliza todo y que concentra como esa investidura, investidura de divinidad o de realeza. Entonces, por eso decía hace un rato esto de que la reina madre, la persona que lo trajo al mundo, o también puede ser una otra figura femenina. Entonces,
suele pasar que no es como en la familia canceriana en donde cada uno tiene su lugar, y pertenece en este ámbito familiar, sino acá de lo que se trata es que es muy probable que haya en la historia de la familia una mujer en especial, como que en la familia hay una mujer que ha sido o es muy importante, eh, que, que uno siente como esto, ¿no? Como parecido a lo que decíamos con relación al ascendente en Leo, soy hijo de o hija de, bueno, en este caso tiene que ver con con lo femenino, con, no sé, una abuela que ha sido muy destacada en su ámbito, como todas estas cualidades que son de centralidad, de individualidad, donde está concentrada la cualidad en un solo ser, ¿sí? Entonces, también es como si fuese como que el ámbito familiar para una luna de Leo es bastante matriarcal, ¿cierto? En este sentido, en la familia eh, hay una mujer en el presente o en la historia muy destacada, voy a poner, ¿no? Para explicar todo eso que fui diciendo. Bueno, entonces, estaba por continuar con con el derrotero de una persona con luna en Leo. Y entonces en este devenir de la vida, ¿no? Voy a poner así, en el devenir de la vida, en el devenir, en el devenir de la vida, la realidad, como ustedes ya lo saben, ¿no? La realidad no es, no es como la primera infancia, ¿ah? No hay súbditos que que se desvivan o o que se deslumbren por este bebé, por esta persona. Entonces, como que ya empiezan a registrar algo que no, eh, no está funcionando como está internalizado y naturalizado para el bebé con un Leo, que son las cosas, ¿no? Entonces empieza a sentirse en este momento la huella, la marca de la luna. ¿Por qué se siente la marca de la luna? Porque el niño va, supongamos, a la escuela y en la escuela, donde hay una población de 35 40, por ejemplo, en una escuela pública, no es especial como era en la casa. Y si hace alguna carita, no vienen corriendo a decirle qué quiere, qué necesita y qué es eso, sino que empieza a darse cuenta que en ese colectivo es uno más. Y ese golpe, o sea, sentir que es uno más, es un golpe de realidad, vamos a decir. Es un golpe de realidad, tiene su dureza, ¿y qué le genera a este ser? Y le genera frustración y, ¿cómo se dice cuando? Bueno, y offense. Ahí me salió. Y offense. De algún modo se siente ofendido, ¿no? Porque es como si fuese, como si fuese un desaire. Es como sentir un desaire. Y acá esto hay que hacer puente con lo que veníamos hablando de esto, ¿no? Uy, no, acá, esto, de la alta valoración e importancia personal. Para alguien que ha crecido con esto como principios rectores de la vida y lo ha naturalizado, el sentir que forma parte de algo más vasto
menos bastante parecido a cómo es él, lo hace sentir que lo están desairando, ¿no? Y es por eso que se ofende. Entonces, es muy sencillo ofender a las personas con luna en Leo. O sea, es como si la persona, o sea, imagínense un niño, pero después de eso, en un mecanismo, o sea, cómo se va articulando ese mecanismo para una persona adulta, ¿no? Es como si adentro esta persona dijese, ¿cómo? ¿No se dan cuenta que soy un rey, una reina? ¿Cómo no se dan cuenta? Porque no es que no se dan cuenta de que aquí vine yo, voy a poner, me río, pero bueno. No es fácil, no es fácil experimentar esta energía, ¿no? Para quien lo tiene que hacer. No es sencillo. Entonces, dice, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no recibo el trato que me corresponde? Y el alrededor no tiene la menor idea de esto, ¿no? Entonces ahí empieza a formarse esto, ¿no? El mecanismo, y es que porque la seguridad, el afecto y la protección eh, se entienden como valoración, adoración y poder central. Valoración, adoración y posición central. Son entendidos como afecto, amor, seguridad y protección. En tanto y en cuanto no recibo esto, significa que no soy querido. Si no, no soy querido. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Una inseguridad muy grande, ¿no? Entonces, como empieza a sentirse así, con estas restricciones, es como que esto le da un nivel de inseguridad que hace que el mecanismo empiece a reforzarse, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿qué hace? Se cierra. Se cierra para no mostrar la vulnerabilidad, porque lo que sucede aquí es que es muy difícil gestionar maduramente esa parte nuestra que no es extraordinaria. Este niño, esta niña, creció en un ambiente en donde se le hizo sentir todo su ámbito, y no es por una cosa de maldad ni nada por el estilo, lo sabemos, es lo que necesita, es la expresión que necesita la energía en un ser determinado. Entonces, eh, alguien que ha nacido en este ambiente donde se valora tanto su seguridad, perdón, su ser, eh, que es natural su centralidad, entrar en contacto con las otras estrellas que estamos en el mundo, ¿no? Que muchas veces todos creemos estrellas en cuanto a necesidad de importancia personal, genera, cuando no está eso, genera un no soy querido. Entonces, ante ese no soy querido, se despierta la inseguridad, y para que no me hiera, para que no me lastime, lo que hace es cerrarse, ¿no? Entonces, para no sentirme lastimado, me cierro, dice, para no mostrar la vulnerabilidad. Ahora, esa es una de las salidas posibles. La otra reacción, vamos a poner, es mostrarse excesivamente. Ante esto, de mostrarse excesivamente, puede llegar a ocurrir que el resto, ¿no? El alrededor, el resto, no, no lo venere, no lo venere como como esta persona estaba acostumbrada a sentir la veneración y la adoración. Entonces, ante esto de no sentirse venerado, lo que genera es como una reacción más grande, ¿no? Una reacción
más elocuente, voy a poner más elocuente, como si creciera por encima de eso, pero no en el sentido afirmativo de crecer, sino de creerse, eh, se cree mejor, ¿no? Y se cree mejor, entonces responde con soberbia y arrogancia. En el momento en que responde con soberbia y arrogancia, lo que atrae desde afuera es otra vez un rechazo, ¿no? Entonces, otra vez siente, por lo general, ¿no? Estoy hablando de situaciones no especiales y particulares, sino como cosas que van pasando con frecuencia para experiencias de este mecanismo lunar. Entonces, otra vez siente el rechazo y ante esto genera una nueva respuesta que es, bueno, entre comillas, yo soy mejor que todos y ustedes no saben nada, son unos simples plebeyos sombríos, sin luz, ¿no? Que circulan por la sombra. Y quien tiene la luz soy yo. Un mensaje más o menos por el estilo. Ante lo cual se coloca en una posición de superioridad, ¿no? Creyendo que con esto lo que va a hacer es de alguna manera seguir, ¿cómo se dice? Eh, seguir o sea, of, reforzar, la creencia de esta persona es que refuerza ese lugar de centralidad, pero en realidad lo que está haciendo es despertar el rechazo alrededor y entonces como no entiendes el mecanismo, lo que puede hacer es llegar hasta el desprecio de todos, ¿no? Entonces, eh, como en extremo, voy a poner en extremo, eh, desprecia todo lo que no es él, desprecia lo que o lo que no se le doblega, vamos a decir, lo que no le rinde estos tributos. Eh, de algún modo, este mecanismo, ¿no? Al generar esta soberbia, esta hiper orgullosidad, también lo deja en un lugar de aislamiento y de soledad. Ahora, la soledad viene por esto de creerme que soy tan especial que nadie me va a poder comprender, nadie me va a entender, y desde ese lugar mejor solo, aislado, en donde puedo tener mis ideas brillantes y mis elucubraciones que son fantásticas. eh, y los demás, bueno, arréglenselas con lo que puedan, porque si no reconocen mi brillantez, se están perdiendo, ¿no? De una energía como de alguien muy importante. Entonces, habíamos dicho esto, que ante eso, la sensación de ofensa, de que se sienten ofendidos, ¿no? Ante estos desaires, es muy fuerte. Y lo único que está haciendo este mecanismo, y esa es la parte más difícil de poder observarlo, es que las respuestas suelen ser las respuestas ante las ofensas, suelen ser desmesuradas y desubicadas, porque acuérdense que nosotros no observamos hechos aislados, ¿no? O sea, lo que observamos no es qué es lo que le hizo alguien a algo, sino que lo que observamos cuando observamos los mecanismos lunares es cómo está diseñado el sistema
para sentir de cierta manera lo que está pasando afuera. Obviamente que hay hechos puntuales, ¿no? Hay cosas que pasan. Pero ante una misma situación, una persona con luna en Capricornio no va a registrar en nada, en lo más mínimo va a registrar un desaire de esta clase, por ejemplo, porque está justamente asociada su afectividad con la escasez o con el pasar desapercibido, en nada de detalles, no llamar la atención, o sea, es lo menos. Y en cambio, lo leonino, que lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Tiene este componente de drama, de escenografía, de teatralidad, que esto hace como que sea muy manifestador, es muy histriónico. Entonces, con todo ese histrionismo, imagínense cómo expresa una ofensa, con reacciones que son desmesuradas y desubicadas, ¿no? Entonces, lo que enmascara, lo que esconde esa reacción tan extrema, ¿no? Tan dramática, tan Moria de Kazan. ¿Vieron las peleas de vedette? Bueno, más o menos son esas. No digo que todas las vedettes tengan un Leo, pero sí es mucho de lo que sale, ¿no? Esto porque él me dijo tal, me dijo no sé qué, me dijo que tengo el cabello color dorado trigal y el mío es dorado girasol o dorado solar, por ejemplo, ¿no? Son cosas que al resto de los mortales nos parecen así como una incógnita total, ¿no? Y lo que se esconde ahí, lo que esconde es una extrema vulnerabilidad e inseguridad. O sea, todo esto va constituyendo una personalidad que empieza a ser muy insegura. ¿Por qué? Porque el único ámbito en el que se sentía esa cápsula dorada era en el núcleo familiar. Después todo el afuera, no, para nadie en absoluto. O sea, el afuera es lo menos eh, adorador, salvo que esta persona también tenga, qué sé yo, sol en Leo o un ascendente en Leo y que tenga que estar en un escenario y tenga que estar convocado a. Bueno, esto también un poco puede sonarles a las lunas en casa 5, puede resultar familiar, un poco más que al resto de los mortales, ¿no? ¿Qué es lo que necesita para salir del mecanismo? Lo que necesita esta luna es exponerse, mostrarse, como ir más allá de lo que imagina y confrontar la realidad, los hechos de la realidad, ¿sí? Los hechos de la realidad. Porque como a todos, cuando estamos en nuestro mecanismo lunar, nos atrapa el mecanismo, eh, cuando estamos dentro de esa circulación endogámica de energía, nos es muy difícil abrir los ojos, levantar, tener perspectiva, tomar distancia de eso que está sucediendo, ¿no? Ahora, especialmente en esta luna, esto es mucho más difícil porque justamente todo tiene que ver con ese yo, con ese conmigo. Entonces, está tan centralizado en sus propios circuitos que es como si fuese, esa expresión es buenísima, es como si fuese un bebé con los ojos cerrados, fataleando y lloriqueando, así eh, berrinchando, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta luna lo que necesita de verdad es exponerse, porque si no, es decir, es como un bebé con los ojos cerrados, berrinchando y llorando y no ve ni escucha nada. O sea, pensemos en esto en el momento del berrinche, ¿no? No hay posibilidad de entrar en eso que está sucediendo. Es como si fuese pura manifestación de ese suceso, pero pura manifestación desde el yo y para mí solamente.
con el único fin, por supuesto, de obtener eso que estoy necesitando obtener. Por eso exponerse es como desnudarse. Desnudarse es mostrarse con todas las partes, ¿no? No solo los ojos bonitos o el rasgo de la boquita de cereza, no, sino que cuando uno se desnuda, cuando nos desnudamos, se ve todo lo que somos. Entonces, mostrarse totalmente, abrirse y generar en eso una muestra, es como, es develar la intimidad. Para esta luna, develar la intimidad tiene esa dificultad que estábamos diciendo, ¿no? Que tiene que ver con ese nivel de inseguridad en el que no puede expresar su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque siente que va a ser o juzgado o mirado porque esa es la vara que tiene, ¿no? O sea, como en esto que hablaba de que entiende que los otros son o los interpreta la falta de pleitesía como un gesto, con un gesto soberbio y que los otros son simples plebedos, lo que está haciendo es fuertemente emitir un juicio, ¿no? Obviamente que la exageración, todo eso que dije, em, ¿dónde lo pongo? Voy a ponerlo acá. Exageración, como la majestuosidad, ¿no? Exageración, drama, em, pura pura manifestación. Cuando hablo de pura manifestación es que no es permeable a la respuesta real de la afuera. Pura manifestación está todo el tiempo emitiendo, 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 y eso es un desgaste energético también enorme, ¿no? O sea, gasta mucha energía en eso, en atraer la atención, en atraer, en, a- en atraer, en ser visto, en ser mirado, ¿sí? Cuando eso no lo logra, se cierra, porque lo que está escondiendo es la inseguridad. Entonces, en el momento de desnudarse, lo que hace es mostrar todas las partes que lo constituyen. Y quizás en eso, en esa muestra, empieza a tomar coraje, que también es otra característica que tiene, o con lo que tiene que entrar en relación esta luna, empieza a tomar coraje con lo más esencial de sí, ¿no? Con lo más auténtico. Siempre que hablemos de lo leonino también vamos a hablar de lo más auténtico. Entonces, al momento de mostrarse en todo su ser, puede empezar a descubrir, a destapar, ¿no? ¿Qué es lo que está escondiendo en realidad? ¿Sí? Bueno, y vamos con el talento, por supuesto, porque ustedes saben perfectamente, lo voy a poner con letra roja. Aquí no puedo. A ver, así. Talento. eh, Talento auténtico es expresarse, expresarse desde lo más profundo de su corazón, contagiando a los demás, entusiasmo, entusiasmo y vitalidad. Mm, Que eso también habíamos visto, ¿no? Como son las cualidades leoninas, justamente, cuando la persona con ascendente al Leo se entrega, lo que va a lograr es justamente esto. Porque hay algo que es total y absolutamente genuino, y es que
la carga leonina existe. La carga leonina existe en sí mismo o a su alrededor. Y existe. O sea, eso no se actúa, eso no es una simulación, no es un simulacro. Realmente esta persona tiene toda esa energía en sí mismo. Lo que pasa es que tiene que ir más allá de las primeras experiencias infantiles. O sea, no hay forma de que esto se exprese si la persona no va más allá de estas primeras experiencias que lo marcaron tantísimo, ¿no? Y entonces de alguna manera va postergando esa expresión auténtica de su ser porque, porque bueno, es lo que aprendió desde chiquito, ¿no? Entonces, las verdaderas cualidades de la luna en Leo tienen que ver con todo esto que estamos hablando y van a ser personas que si lo ponen como un talento, pueden mostrar a los demás cómo eh, cómo es irradiar auténticamente para que algo se llene, se colme con esta solaridad, con esta luz, con esta luminosidad. Bien. Mm, bueno, está todo bastante dicho. Eh, entonces, ¿yo qué hago? Descargo, imagen. Mm, bueno, me doy cuenta que Zoom tiene una función leonina, la de centralizar en un ser y dejar todo lo demás en difuso, ¿no? Esto es como esta cosa, esto es lo que siente adentro también una luna en Leo. Es como lo único que existe y que está en la luz, con estos cabellos dorados, como trigal, esta parte, esta no, esta parte sí, soy yo. Entonces, la luz del sol y mi luz somos una sola. Bueno, era la parte de teatralización que correspondía. Vamos a ver unas cartas con lunas en Leo. Voy a empezar por esta. Ahí se está viendo. Entonces tenemos esta carta que tiene Sol, tachán, tachán. Ah, lo tiene en 0 grados de Géminis. Qué interesante. Ahí entre Tauro y Géminis, ¿no? ¿Sí? Ascendente en Acuario, o sea que ese Sol me da ah, que tira como mecanismo regresivo, tira a Tauro, por supuesto, porque las casas de resistencia están en Tauro, entonces, en tierra, quise decir. Entonces me da que ese sol tira para Tauro. Y la luna en la casa 7 luna leonina. Em, justo estaba sonando el celular, lo tuve que cortar. Bien. Entonces, ¿qué es mm, tener una luna en la casa también que se corresponde como articulador, como la energía opuesta complementaria de la energía acuariana, ¿no? Digamos que de algún modo esta casa, esta luna también resuena con Libra. Entonces, allí yo creo que la dificultad más grande va a ser justamente esta de que en la que se combina como mecanismo regresivo de lo lunar, no estoy hablando del momento presente de esta persona, sino veo la carta y me imagino cómo pueden ser las situaciones, qué vivencias puede haber tenido. Entonces, esto de todo lo que explicamos, la luna en Leo y de la gran valoración e importancia en lo personal, y por otro lado, las cualidades que son más complacientes
de lo libriano. ¿Por qué lo digo? Porque es muy probable que, como está tan pegada a la imagen personal, a la autoimagen o a la imagen que tiene que mantener, que tiene que prevalecer, de algún modo eso como se complementa o se potencia, se va haciendo mucho más potente cuando, cuando está en esta casa que tiene que ver con la energía de lo que los otros, de lo que le puedo dar a los otros, muchas veces de lo que los otros esperan de mí, ¿no? Y eso también resuena en la cosa leonina desde este mecanismo lunar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para, no, qué es lo que tengo que hacer? No, hasta dónde tengo que brillar y explotar desde adentro y qué tengo que manifestar y manifestar y manifestar y en exceso, exageradamente, para ser visto y complacer, ¿no? Me parece que esa es una combinación que puede resultar para la persona como, como pesada, del desgaste, de mucho desgaste energético. También porque digamos que solo este mecanismo lunar, ¿no? tiende a tener esta respuesta, pero además allí está el nodo norte, entonces tal vez exista una especie de confusión entre una cosa y la otra. Lo que está bueno, que me parece que justamente es que esté el nodo norte, y es que eso va a permitir tomar una dimensión más profunda, y eso está re bueno para una luna en Leo, más profunda, por supuesto, más espiritual, acerca de qué se trata mi radiación, ¿no? O sea, ¿qué es? De, aquí, no solamente cómo debe ser mi radiación, sino a qué he venido a irradiar. O sea, dónde tengo que ocupar el centro o en qué espacios, ¿no? O en qué situaciones, en qué experiencias voy a ser el centro, pero no un centro porque sí, sino justamente un centro que sea resonante de una radiación. Esa es la experiencia más importante para el Nandeo, que no es, lo importante no es ser el centro, sino cuál es la radiación que se manifiesta, eh, cuál es la creatividad que puede surgir a través de ese intercambio entre el centro y la periferia. Y acá es donde veo importantísima la presencia y la compañía del Nodo Norte, porque justamente le está dando un mensaje directo. Es como si le estuviese diciendo, mira, acá estoy parado al lado tuyo, Luna, acá estoy parado al lado tuyo, para que no te olvides que el centro de tu ser es el corazón. Entonces, justamente cuando lo que hacemos, y encima en la casa 7 lo hacemos para un otro, de corazón a corazón, la potencia de eso que se está, que vibra, de eso que vibra, es muy alta, es una potencia muy alta. Eso me parece hermoso, me parece fantástico. Y está acompañado por dos ahí que están interesantemente aspectados, ¿no? Porque están aspectados al Sol, están acompañados la Luna y el Nodo Norte por Júpiter y Marte. Entonces, Júpiter lo que va a hacer también es colaborar en la dirección de, de esto que estaba diciendo. Voy a ver los grados. Júpiter a uno de Virgo, a la 22, y si están en 9, sí, están así en conjunción. Y Marte ya está un poquito más lejos, ¿no? de esa luna, cosa que puede también colaborar, ser colaboradora, porque no le va a permitir eh, tal vez hacer tanto contacto con esa parte de soberbia, orgullosa, altiva, que a veces se pone agresiva y que se pone así como muy, muy desafiante, ¿no? Bueno, así como, ¿y entonces qué? Digamos que en ese sentido, que no haya una conjunción es interesante y lo que puede hacer también Marte en ese lugar es potenciar la acción de en qué dirección ir. Eso creo que es un buen punto, ¿no? Por otro lado, si el Sol está en casa 4,
a 0 grados de Géminis. Creo que en muchas circunstancias, como se ha identificado tal vez más con un sol taurino que con un sol geminiano, y tal vez parte del descubrimiento, y por eso está en oposición a Urano, da para que haga más contacto con lo aéreo, y también lo digo por el ascendente en Acuario. Entonces, es un sol que aunque está ahí justo en el umbral, vamos a decir, de una y otra energía, tiene mucho como para ir al aire. Entonces, hay algo del desapego de la materia por lo taurino y por la casa 4 en Tauro, que va a ser un articulador importante del despliegue de la energía solar, ¿no? Y entonces, si ahí pensamos, si el Sol se centra en Géminis, es un sol que hace contacto con el aire, que se identifica con lo aéreo y de algún modo va a ir muy bien con el ascendente que también es en aire y va a ser va a poder tener como acciones complementarias entre el ascendente, la luna y el sol, ¿no? Va a haber un grado de complementación también, un poco porque la luna en su fogosidad o en su apasionamiento necesita como un proceso de, che, pará, o sea, observemos, pongámonos un poquito más objetivos y evaluemos lo que está sucediendo acá. Entonces, entre el aire y la tierra le pueden dar más ese toque de objetividad que le puede ayudar. ¿Sí? Bueno, voy con dejar de compartir esta imagen. Creo que era esta la que tengo que mostrar. Ah, y sí. Bueno, acá hay un caso de una luna ascendente en Piscis, ahí se está viendo, si no me equivoco, Sol en Acuario, ahí apenitas, ¿no? Entrando en Acuario, y Luna en Leo, en la casa 5. Bueno, acá es una luna entre leonina y canceriana, cosa que puede resultar más potenciadora del mecanismo lunar, voy a decir. ¿Y eso por qué? Porque está muy subjetivada, o sea, está muy atravesada por esas respuestas subjetivas, emocionales, muy probablemente mucho más dramática porque está en la casa 5. Entonces va a ser como si la casa 5, ¿por qué digo la casa 5? Porque la casa 5 es la casa leonina y es la de la manifestación, la de la autoexpresión, ¿no? Entonces es como si hubiese nacido ya subida al escenario. Y eso puede ser un poquito más difícil entonces para poder generar esto que decíamos de un crecimiento y una maduración, una autonomía con el tiempo, con los años, para poder salir de las respuestas mecánicas. Y además que la casa 5 está en cáncer, entonces más todavía, es como si hubiese nacido, según mi perspectiva, que es una, entre las muchas otras que pueden escuchar en un montón de otros lugares, obviamente, es como si hubiese nacido en un feudo, entonces ya hay como una constitución de cierre, ¿no? O sea, el tener esta casa 5 en cáncer puede ser que le haya dado muchas experiencias en donde era la reinita o el rey de la familia, o el principito, la princesa, ¿no? Mucho de eso, como que, y que son estos niños que son muy puestos en escena en el ámbito familiar, ¿no? Tocar el piano a la abuela, mirá lo que aprendí, mírenme cómo ahora camino con las manos, o como esto de mostrarse, de estar así todo el tiempo llamando la atención y todo el tiempo, ¡ay, ay, 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 ay! Muy aplaudido en el ámbito familiar,
y entonces va generando mucha dependencia y adicción a esa energía, ¿no? La del aplauso en el ámbito familiar, y ahí es donde puede ponerse un poquito difícil esto de salir, ¿sí? Em, en ese sentido, la oposición Sol-Luna puede ser un factor de colaboración para salir a, este, para salirse de esto, ¿no? De tan yo y abrirse a los otros. El sol está en Acuario, está en la casa 11, o sea, es un sol bastante plantado en lo vincular, y eso va a ser muy bueno para esta luna, como una fuera, o sea, la casa 11 y Acuario se corresponden, entonces lo exterior extraño, que no es del circuito cerrado, que no compartimos lazos sanguíneos, que no responde a la lógica de la pertenencia, todo eso va a ser muy bueno para poder crecer más allá de todo esto que propone esta luna como la hablaba hace un rato, ¿sí? Y bueno, con un ascendente en Piscis, en donde la dificultad va a estar justamente me parece, con la luna en Leo, en poder hacer contacto con la respuesta del entorno. O sea, va a ser una luna que va a tender a cerrarse en un solo ámbito, en un núcleo particular, y le va a ser muy difícil esto que es tan necesario, que es ese gran entorno, si lo imaginamos como lo pisciano, es ese todo en el que podemos encontrar no solamente nuestra voz, sino las sensaciones, las emocionalidades y la resonancia de muchos, 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 muchos. Y bueno, y en ese sentido, eh, como además sabemos que nos cuesta entrar en la energía del ascendente, digamos que va, esto que sea el ascendente en Piscis va a reforzar algunas de las partes de este mecanismo que no es sensible de una manera sana o de crecimiento al entorno, ¿no? Al contrario, como también es muy posible que tenga muy invisibilizado ese ascendente en Piscis, puede ser que, que sea más sensible, ¿no? Y se sienta más ofendida todavía de lo que se suele sentir una luna en Leo así típica, arquetípica. ¿Y eso por qué? Lo pienso, lo siento, porque como la energía pisciana está en lo inconsciente y es tan difusa y es tan difícil de discriminar, ¿no? Em, desde este lugar cerrado de lo leonino, es difícil entrar en contacto con algo que no se ve, que no se puede explicar, que solo se intuye, ¿no? Y entonces ahí hace falta mucho, mucho corazón para poder entrar en contacto con ese alrededor y con ese todo. Bueno, y vamos con una más. Eh, Creo que había así. Eh, a ver, se está cargando todavía la imagen. Bueno, entonces esta es una luna en Leo en casa 11. Es como si fuera una luna acuariana. Eso es interesante porque justamente están en eje, están complementadas, ¿no? Em, Aunque la casa 11 está en cáncer y el sol en cáncer. Algo de lo que decía recién, puede ser que acá, digamos que se generen expectativas alrededor de otra cosa y sea ya no tanto la familia en sí, sino como los que he hecho, los grupos que he convertido en mi familia, ¿no? O sea, como si o los grupos de compañeros de la escuela o los de trabajo o de compañeros con los que estudiamos juntos una carrera o lo que fuere, son el ámbito familiar, ¿no? Y acá es donde también está la posibilidad ya es una apertura más grande, siento, ¿no? O sea,
la anterior era como más angular, más cerrada. En cambio, esta estamos hablando de un nivel diferente, del nivel vincular a grandes grupos, ¿no? Comunidades. Y entonces puede ser que, más allá de todas estas otras cuestiones que dije con relación a lo canceriano, etcétera, específicamente en la otra carta, que también algunas cosas sirven para esto, la chance acá está en una salida comunitaria. O sea, que este talento, esta irradiación, sea a través de estos lazos comunitarios, ¿no? O de esta posibilidad de hacer crecer algo en un ámbito mucho más grande que en la familia, ¿no? Y que toca esto que es más acuariano desde ese lugar, ¿sí? Pero también está presente las temáticas de pertenencia, de sentirme parte, de no sé si mostrarme o no mostrarme, tengo mis dudas de mostrarme ante los demás porque, bueno, si ven mi verdadero ser, tal vez descubran que no soy tan, que no la tengo tan clara, porque un poco de la inseguridad leonina tiene que ver con eso, ¿no? Eh, como en su ámbito familiar no tenía que hacer nada, después le cuesta muchísimo encontrar cómo desarrollar o cómo potenciar o cómo irradiar una energía que no sabe de dónde viene, ¿no? Cuando uno es sol en Leo y siente que los demás no están mirándolo, no sé, se acomoda el jopo y dice, a ver, y entonces se fija si genera feedback, ¿no? Y si no genera feedback, aumenta la potencia. En cambio, la luna lo que hace es como gastar energía en eso. Entonces, la idea del berrinche es importante porque no toma contacto real con lo que está pasando alrededor, sino como se queda encerrada en la propia autoimagen de cómo debería ser. Acordémonos también eso, ¿no? De cómo Leo genera una autoimagen y muchas veces se queda atrapado o encerrado en eso y no puede crecer más allá de eso. Por eso, otra vez, siempre es tan importante la conceptualización de que Leo no es solamente centro, sino que es lo que se produce en el intercambio centro-periferia. Eso. Bueno, con un sol en cáncer, lo que había dicho, ¿no? Esto que puede reforzarse más estas sensaciones em, estas sensaciones cancerianas. Y la luna tiene aspectos también a planetas en la casa uno, ¿no? En el ascendente. Em, o sea que es una luna que está pidiendo de alguna manera ser descubierta, ¿no? Lo que está interesante acá con una relación amigable a Saturno, Luna-Saturno, creo que en las otras cartas no había, ¿Se me pasó? Bueno, acá hay una relación de sextil, ¿no? Luna-Saturno, entonces es una relación que posibilita diálogo, que hace también que no solamente exista un mundo idealizado dentro de lo materno y lo femenino, sino la posibilidad de encontrar una puerta de salida al mundo, porque está en la casa uno, a través del padre y de la estructura, ¿sí? O sea, no hacer siento, una luna solamente autorreferente, sino que también va a tener chances de hacer un trabajo interesante, un trabajo eh, en serio, y en serio no por la seriedad, sino por lo auténtico. O sea, va a ser un auténtico trabajo de encontrar el propio lugar en el mundo. Estaba en Saturno, estaba Marte ahí, como colaborando con ese proceso. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los análisis. Siempre recordarnos con mucha amorosidad de qué se trata esto de la astrología, ¿no? Nosotros decimos que la astrología es un lenguaje simbólico
Y cuando decimos que es un lenguaje simbólico, no es posible entenderlo solamente con explicaciones, interpretaciones, o no lo aprendemos solamente en un libro, ni haciendo una especie, o queriendo, pretendiendo hacer una traducción literal de lo que sucede, de lo que observamos en una carta, ¿no? Porque tenga tantos grados o porque, sino, tiene mucho de este componente mágico, místico, de lo que no se puede decir, de lo que no se puede explicar, intuitivo, perceptivo, como si de pronto vinieran unas informaciones que no sabemos exactamente dónde aparecen y que, por supuesto, nada de esto determina a un ser, sino que em, cada uno de nosotros viene con este mapa, con esta estructura, y eso no quiere decir que existe una sola forma de hacer el recorrido en la vida, sino que lo que existe es una cantidad de potencial de posibilidades, y cada uno, y ahí es donde yo interpelo al yo, donde hago la interpelación al yo propio, el de cada quien, porque justamente se trata de crecer más allá de lo que consideramos nuestros condicionamientos, nuestras limitaciones, nuestras restricciones, y también con respeto a todo eso. Se trata de respetar que somos seres en un plano material, que en esta tridimensionalidad tenemos ciertas experiencias y que hace falta que entremos mucho en eso, tengamos mucha interacción, muchas vivencias. Acordémonos que lo único que nos llevamos son las experiencias, que lo que nos llevamos son las relaciones con los otros y con las cosas. Entonces, mientras mejores relaciones tengamos, en el sentido de que sean más expansivas, más sinceras, más auténticas, con todas esas cualidades de lo solar, ¿no? Y la energía leonina, pues seguramente hay unas partes nuestras que no son tangibles y que creo que cuentan para la existencia como a nivel espiritual, que va a estar siendo alimentado y nutrido. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Gracias por su atención.